Me llamo Pilar Jimena, tengo 49 años, actualmente trabajo como profesora en la universidad, soy microbióloga, me dedico a ser feliz y he decidido no tener hijos. Hola, yo me llamo Cristina López Gallego, tengo 49 años, soy bióloga, soy profesora en una universidad y desde que estaba chiquita, desde que recuerdo, nunca quise tener hijos y siempre me he sentido bastante bien al respecto. Hay mucha diversidad, Colombia es un país grande, hay diferentes culturas, entonces depende un poco de la cultura donde estés, pero en general la mayoría de personas son católicas y siempre se considera como que casarse y tener hijos es lo normal, lo que hay que hacer para ser feliz. Y cuando tú decides que no necesariamente quieres tener un esposo o una pareja y que no quieres tener hijos, eso se considera extraño, se considera fuera de lo normal, se considera que es algo que es una anomalía, que hay algo extraño con esas personas. No necesariamente te tratan mal las otras personas, pero sí te consideran como fuera de la norma. Sí, yo creo que básicamente es como un patrón, tú tienes que nacer, estudiar, tener hijos, hace parte como del compromiso de estar en la tierra, de existir. Entonces, cuando tú tomas la decisión de no hacerlo, sí te miran con extrañeza, como ¿qué te pasa? Que decidiste no tener hijos. Es como lo convencional. Pero también siento que vamos cambiando, entonces afortunadamente sí hay personas que respetan tu decisión y que lo ven como ya algo normal y natural. Mi familia es bastante católica y pues nunca me presionaron directamente, pero sí te hacen preguntas como, oye, ¿cuándo te vas a casar? Oye, ¿cuándo vas a tener hijos? Y si el tiempo va pasando, si ya tienes 25, 30 años, entonces muy amorosamente te dicen como, oye, ¿qué está pasando? Nunca me sentí una presión fuerte, pero claramente se siente que hay una expectativa y que no estás cumpliendo la expectativa para la mayoría de las personas de mi familia. Y mi madre es la única de todas sus hermanos y hermanas que no tiene nietos, es la única que no es abuela, entonces ella se siente mal porque no tiene nietos, a diferencia de todas sus hermanas y hermanos, pero nunca me lo han reclamado directamente. Sí, en mi caso, digamos que mis padres son personas más abiertas, entonces no han ejercido como una presión, a pesar de que se sabe que tienes que cumplir con ese patrón, ¿cierto? Nacer, tener hijos, estudiar. Entonces, como que después del doctorado que sigue, o sea, tienes que casarte, tienes que tener hijos. Pero el hecho de no hacerlo y verme feliz en mi caso familiar es como que no, estás bien, estamos contigo. En el mundo académico, sí, la mayoría de mis colegas están casadas y tienen hijos, la mayoría. Digamos que Cris y yo somos como una excepción en la universidad y que realmente decidimos no tener hijos, porque muchas siguen a la expectativa de encontrar una pareja y tener hijos. Nosotros estamos a la expectativa de encontrar una pareja quizás, pero vivimos muy bien solas y vivimos muy bien con la decisión de no tener hijos. ¿Sí? Sí, igual yo creo que nuestra generación de 40, 50, sí, la mayoría de personas sigue siendo un poco más tradicional, incluso estando en academia, aunque obviamente son personas de una mentalidad más abierta, no te juzgan tan duramente, no tratan de no tener prejuicios, pero las generaciones más jóvenes, nuestros estudiantes en este momento que están entre 20 y 30 años, o incluso un poco más jóvenes, yo siento que es diferente, o sea, hay muchas, las mujeres y los hombres y las personas no binarias se sienten más cómodas con sus elecciones, así sean diferentes a la norma, entonces yo también creo que en las nuevas generaciones va mejorando, aunque todavía exista un poco esa presión, digamos, social o familiar, yo creo que va mejorando, sí. Nunca he pensado que debo dejar un legado después de que ya no esté, pero sí me siento muy orgullosa de ser bióloga, de ser profesora, de trabajar en conservación de la biodiversidad y siempre he pensado que mi legado es
es enseñarle a otras personas, producir conocimiento, tratar de salvar el planeta, y siento que eso es una contribución importante y me hace muy feliz y pues espero que sirva para el futuro. Yo particularmente siento que el legado lo dejas todos los días, entonces trato de ser una bonita persona, cuidarme a mí, sentirme bien, ser bonita conmigo y ser bonita con los demás, con los otros seres que están conmigo en este planeta. Entonces, cada noche cuando me voy a dormir, siento que ya dejé un buen legado y me preparo para el día siguiente dejar un buen legado. Más allá de que sea el conocimiento que uno genera en la profesión, es como ser bonita persona, tener una bonita energía para ti y para los demás. En Colombia, muchas personas usan la palabra solterona para referirse a una mujer que nunca se casó y que ya está como con una edad avanzada y nunca quiso tener una pareja o nunca pudo tener una pareja, y es un término un poco despectivo para una persona, y normalmente las personas que no se casan son las que no tienen hijos. También hay mujeres pues que deciden no tener hijos aunque estén casadas, pero eso no tiene como un término específico, pero normalmente sí se te refiere como, ay, pobre, no pudo tener hijos, pero no hay como un término específico No, para hay no algo tener que hijos. sí es muy gracioso y es que cuando se acerca como la edad fértil, ¿cierto? Y no has tenido hijos y no te has casado, entonces te dicen se te fue el tren, Ah, sí. te dejó el tren. Eso es muy gracioso, o sea, como que perdiste la oportunidad, era tu oportunidad, perdiste la chance de tener un hijo o de haberte casado. Pero sí siento que hay algo que es muy común y es que es implícito que para tener hijos debes casarte. Ah, sí. Entonces eso hace que el requisito sea casarse. Entonces muchas veces que no, ni siquiera poder tener hijos sin casarme, sino debo casarme, no debo dejar que el tren se me pase, porque si no me caso, termino soltera sin hijos. Entonces está ese requisito de tener un hombre a tu lado para también poder tener hijos. Y está, cuando una mujer tiene hijos y no tiene pareja, es una madre soltera. Pero es diferente si tú estabas casada y tu esposo murió o se separaron, eso no se ve tan mal. Pero si tú decides tener hijos y nunca casarte, también eres madre soltera, pero es diferente, ya no se ve no se aprueba tanto, ¿cierto? Porque es como se te ocurre no casarte y tener hijos, es un poco, sí, como disruptivo. En Colombia, digamos que te preparan para ser mamá y estas cosas de planificar en el colegio, o sea, te enseñan como las cosas básicas de planificación. Pero como somos un país católico, el aborto siempre se ha visto como algo negativo. Recientemente hemos generado ya políticas que te permiten el aborto y entidades estatales realizan el aborto, así como sabiamente realizan de forma gratuita una vasectomía, por ejemplo. Entonces, creo que sí hemos mejorado, ¿cierto? El conocimiento ha hecho que tengamos unas opciones para no tener hijos, pero desafortunadamente en comunidades, mujeres que no tienen un alto nivel educativo, desafortunadamente lo que se espera es que sean madres. Entonces son mujeres muy jóvenes de 15 años teniendo hijos porque además no tienen acceso a métodos de planificación. Eso sucede mucho en nuestro país, en Colombia hay muchas mujeres jóvenes que no planifican y también otras que no planifican es porque no les han enseñado y como que es un mito antes de, sobre todo en esas áreas rurales, con menos nivel educativo.